Al hombre que sostuvo el estoicismo durante 32 años, sus compañeros de clase lo llamaban el burro, y él les dio la razón. Hoy, cuando alguien te vende estoicismo, te enseña a un emperador, o a un senador millonario, o a un general, caras de mármol, gente con poder, gente que cuando aparece en la historia ya había llegado. Este no, este sacaba agua de un pozo por las noches para poder pagarse las clases de la mañana, no tenía dinero para papel, no tenía contactos y sobre todo no era rápido. Era el que no lo pillaba a la primera, en una sala llena de gente que sí, y su nombre no te suena de nada. La escuela estoica tuvo 3 jefes en su primer siglo de vida. Al primero lo conoces aunque no lo hayas leído, Zenón, el fundador. Al tercero lo conocen los que estudian filosofía en serio, Crisipo. Apúntate ese nombre, Crisipo, porque va a volver al final de esta historia y no va a volver como te imaginas. Entre esos dos hay un hueco enorme, y ese hueco tiene dueño. Zenón tuvo alumnos brillantes, Aristón de Quíos, que discutía mejor que nadie, Erilo, Perseo de Citio, que acabó de consejero en una corte real de Macedonia. Gente con conversación, con contactos, con familia detrás, los alumnos que cualquier profesor querría tener y que cualquier escuela pondría en el cartel. Y luego estaba el otro, el que llegaba a clase con las manos en carne viva y oliendo a tierra mojada. Se llamaba Cleantes y era de Aso, un puerto pequeño en la costa de lo que hoy es Turquía, justo enfrente de la isla de Lesbos. Antes de ser filósofo fue boxeador. Púgil. Se ganaba la vida a puñetazos, y un día decidió que quería aprender, y se fue a Atenas. Cuando llegó traía encima 4 dracmas. 4. Eso no es una forma de hablar mía. Es lo que dice Diógenes Laercio, el hombre que recogió por escrito estas vidas y por el que sabemos casi todo lo que sabemos de ellos. Atenas era la ciudad más cara del mundo conocido para lo único que Cleantes quería comprar, que era tiempo. Tiempo para estar sentado escuchando hablar a un hombre en un soportal. Y con 4 dracmas el tiempo no se compra. Así que hizo lo único que le quedaba, partir el día en 2 mitades. De noche trabajaba. Sacaba agua de los pozos para regar los huertos de las afueras, cubo a cubo hasta que amanecía. Y molía grano para una mujer que después vendía la harina. De día se lavaba, iba al pórtico y discutía. Ahora ponlo en tu semana. No hablamos de madrugar un mes para acabar un curso. No hablamos de aguantar un trimestre. Cleantes estuvo 19 años haciendo eso. 19 años sacando agua de noche para poder escuchar de día. Hay gente que abandona un idioma en 3 semanas porque no ve progreso. Él llevaba 19 años y en esos 19 años seguía siendo el alumno del que se reían los demás. Porque se reían. Los otros alumnos le habían puesto un mote y el mote era ese: el burro. Y no en el sentido simpático del animal de las fábulas. En el otro, la bestia de carga, la que no entiende nada de lo que lleva encima y solo sirve para llevarlo. Y aquí está lo que hizo Cleantes con ese insulto, que es la parte que quiero que te lleves de todo esto. No lo negó, no se defendió, no pidió que dejaran de llamárselo, dijo que sí, dijo que tenían toda la razón y explicó por qué. Porque él era el único lo bastante fuerte para llevar encima la carga de Zenón. Cogió el insulto y lo convirtió en la descripción de su puesto de trabajo. Y todavía no sabes hasta qué punto aquello llamaba la atención, porque en algún momento se fijó en él la ciudad entera. Un hombre en edad de trabajar, metido todo el día en el ágora discutiendo, sin oficio conocido y sin patrimonio ninguno. En Atenas eso no era pintoresco, era sospechoso. Vivir sin trabajar te podía sentar delante de un tribunal, y el tribunal que llamó a Cleantes fue el Areópago, el más antiguo de la ciudad, el de los asuntos graves. La pregunta era muy simple. ¿Tú de qué vives? Cleantes no llevó un discurso, llevó 2 testigos. Llevó al hortelano en cuyo huerto sacaba agua todas las noches, y llevó a la mujer para la que molía el grano. Y los dos declararon lo mismo. Este hombre vive de sus manos. El tribunal se quedó tan impresionado que hizo algo que no hacía casi nunca. Le botó dinero del tesoro público. 10 minas. Para que te hagas una idea de lo que significa eso, una mina eran 100 dracmas. O sea que le acababan de dar 1000 dracmas. 250 veces lo que traía encima el día que llegó a Atenas. Es el final feliz. Es el momento exacto en que la ciudad reconoce al pobre honrado y le paga por serlo. Y entonces Zenón se lo prohibió. Su propio maestro, el hombre por el que llevaba 19 años sacando agua de noche, le prohibió cobrar ese dinero. Diógenes Laercio cuenta que ocurrió, pero no cuenta por qué. Así que lo único que nos queda es lo que hizo Cleantes. Obedeció, no tocó el dinero y esa misma noche volvió al pozo. Y quédate aquí, porque lo que hizo con esa pobreza es la razón por la que hoy estamos hablando de él.
Cleantes no tenía dinero para papiro. El papiro era caro, era material de gente con casa. Así que apuntaba las clases en lo que se encontraba tirado por el suelo, en conchas de ostra y en omóplatos de buey, que son planos y anchos como una tablilla. Párate a imaginar la escena un segundo. Un hombre que huele a establo, sentado en el suelo del soportal, rascando con un punzón sobre un hueso lo que acaba de decir el maestro, porque no se puede permitir una hoja. De Zenón no ha llegado hasta nosotros ni una sola obra completa, ni una. Y el que estaba tomando apuntes de sus clases sobre huesos de buey es el que iba a heredar la escuela entera. Hacia el año 262 a.C. Zenón murió, y había que decidir quién se quedaba con la escuela. Estaba Aristón, que discutía mejor que ninguno. Estaba Perseo, que ya tenía sitio en una corte real. Estaban los alumnos con nombre, con dinero y con red. Y hubo hasta uno, Dionisio, que directamente se marchó de la escuela y se pasó al bando contrario, al de los que decían que lo único que importa es el placer. A ese lo apodaron el transfuga, y se quedó con el apodo para siempre. Y luego estaba el aguador. La escuela fue para el aguador. No sabemos si fue decisión de Zenón antes de morir o acuerdo de los demás después. Eso no nos ha llegado. Lo que nos ha llegado es el resultado. El pórtico donde había nacido el estoicismo quedó en manos del hombre al que todos llamaban el burro, 32 años. Ese es el tiempo que Cleantes dirigió la escuela estoica. Toda una generación de alumnos entró y salió de aquel soportal con él al frente. Y lo que hizo durante esos 32 años es justo la parte que nadie cuenta, porque no brilla, no la reinventó, la sostuvo, copió, ordenó, explicó, discutió, mantuvo la puerta abierta y siguió enseñando cuando ya no quedaba ninguno de los brillantes de su promoción. Y en algún punto de esos años se le presentó un alumno nuevo, rápido, agudo, con una seguridad en sí mismo bastante insoportable. Se llamaba Crisipo, y a Crisipo se le atribuye una frase que lo retrata entero: «Dame tú las doctrinas, que las demostraciones ya me las busco yo». Cleantes llegó a viejo, muy viejo. Diógenes Laercio dice que tenía 99 años cuando se le infectó una encía. Los médicos le mandaron 2 días sin comer para bajar la inflamación, y funcionó. A los 2 días la inflamación había bajado y le dijeron que ya podía volver a comer con normalidad. Y él dijo que no. Dijo que ya llevaba andada una parte del camino y que no le apetecía desandarla. Dejó de comer y se murió. Un hombre que se había pasado la vida entera cargando peso, eligió él mismo el día en que soltaba la carga. No hay drama, no hay discurso final, no hay última lección para los alumnos. Hay un porteador que llega al final del trayecto y deja el cubo en el suelo. Y ahora cerramos la cuenta con Crisipo, que te avisé de que iba a volver. Crisipo fue el genio de la casa, el sistematizador, el lógico, el que le puso al estoicismo la armadura intelectual que le faltaba. Escribió más de 705 libros, y de ninguno de ellos queda un ejemplar entero. De ninguno. Solo pedazos, frases sueltas que otros citaron de pasada, y unos rollos carbonizados que aparecieron enterrados bajo la ceniza de una villa romana. Y de Cleantes, el lento, el que no tenía ni para papel, se conserva un texto entero, un himno de 39 versos. ¿Y sabes por qué se conserva? Porque más de 600 años después, un compilador llamado Estobeo lo copió completo dentro de una antología suya. Alguien volvió a cargarlo, otra vez. Y esto es lo que a mí me deja pensando. Nos han enseñado a medir una cabeza por su velocidad. ¿Quién lo pilla primero? ¿Quién contesta antes? ¿Quién no necesita que se lo expliquen 2 veces? Y en toda sala hay alguien que se siente el burro, el que va detrás, el que pregunta lo que los demás parecen haber entendido ya, el que lleva años en algo que todavía no le sale del todo. Pero fíjate en lo que llega de verdad hasta aquí. No llega lo que alguien formuló, no llega lo que alguien demostró, llega lo que alguien cargó.